Toma dos, toma dos. ¡Muy buenas, tribu! Tal y como os dijimos en nuestro último vídeo, hoy os venimos a mostrar nuestro nuevo hogar. ¡Síguenos! Nos encontramos en Finca Altavista, un bonito lugar situado en las montañas de Arona, donde estamos trabajando y viviendo como voluntarios de la finca. Es un proyecto que apuesta por un estilo de vida sostenible y consciente, donde abunda el amor y la buena vibra. Además de otros voluntarios, también convivimos con dos increíbles perros, Panda y Chan, ambos adoptados, y una preciosa yegua llamada Vi. Vi también es un animal rescatado que en su momento pues era un caballo de competición. Tuvo una lesión irreversible y sus dueños lamentablemente decidieron que ya no era útil y la abandonaron. Cuando la rescataron estaba en un estado muy crítico debido a que pasó varias semanas sin apenas comer ni beber. Pero afortunadamente encontró un nuevo hogar donde no le falta amor. En este momento, lamentablemente, hay miles de animales que están esperando en refugios. Y al adoptar, no solo les damos una segunda oportunidad, también ayudamos a los refugios, ya que tristemente muchos de ellos no dan abasto. Cada animal tiene una historia única, y tú tienes el poder de darle un nuevo capítulo lleno de amor, seguridad y felicidad. Que no solo afecta al animal que adoptas, sino que también enriquece nuestras propias vidas. Así que si estás pensando en integrar un nuevo animal en tu familia, te animamos a que primero visites los refugios, porque tú tienes el poder de cambiar vidas. Ya habéis conocido a nuestra familia peludita, así que ahora os vamos a enseñar el huerto, donde cultivamos todo tipo de fruta y verdura de manera 100% orgánica y sostenible. En esta primera terraza básicamente lo que tenemos plantado son árboles frutales. Y además en esta terraza también es donde tenemos nuestra planta de compostaje. Y ahora estamos en la última terraza, que es donde tenemos todo el huerto. ¡Tarán! Que ya habéis visto nuestro hogar donde estamos viviendo, queremos compartir un poco qué nos está aportando ese estilo de vida. Una de las cosas que más apreciamos y más nos gusta de vivir en ese entorno es al final el estar tan alejado de la sociedad, de todo el ruido y el bullicio constante. Al final es como apreciamos mucho ese silencio, esa calma que nos brinda estar aquí con la naturaleza. Cuando estableces conexiones así, sientes una paz y un bienestar dentro de ti que es muy gratificante. Ay, me quedo agotada. Ay, no puedo separar los dedos. Ay, ¿por qué no están pasando cosas tan raras? ¡Au! También el enfoque más consciente hacia los alimentos que comemos, ya que nos damos cuenta pues del tiempo y la energía que requieren los alimentos. Cuando plantamos la semilla hasta que podemos cosechar lo que hemos plantado, pues tardan varios meses. Entonces es como una vez lo tienes al plato, realmente lo aprecias. Estamos como aprendiendo a valorar esas cosas. Sobre todo eso, a ser pacientes y agradecidos con la comida. Otra de las cosas que también estamos aprendiendo y sobre todo como metiéndonos más de cabeza, por así decirlo, es el hecho de vivir
de una manera más sostenible, más orgánica, más natural, para contribuir también en el bienestar del planeta, que al final es el bienestar de todos. Así que estamos aprendiendo y aplicando a diario pues pequeños hábitos que al final van sumando. Comprar en tiendas que puedas comprar a granel y llevar tu propia bolsa o tu tarro o lo que sea para reducir todo ese plástico, ya que cada pequeña acción tiene sus consecuencias y al final esos hábitos diarios sumados y multiplicados por la gran cantidad de personas que somos en el planeta pueden tener un gran impacto positivo. Así que por favor, conciencia con eso. Sí que tenemos que decir también pues que a veces nos entra ahí un poco el miedo de estar haciendo algo súper diferente a lo que la sociedad establece como lo normal, pero queremos mantenernos fieles a nuestros valores y a eso que nos hace sentir bien. Y el hecho también de poder compartirlo con más gente que ha elegido vivir de esa manera hace que eso nos enriquezca mucho y nos haga crecer también como personas. Y aunque no ha sido fácil, pues al final sentimos que hemos encontrado nuestro hogar en Tenerife, que para nosotros cada día es un regalo. ¡Wow! Muchas gracias como siempre por ver este vídeo, por apoyar nuestro canal. Si os gustaría ver más de lo que estamos haciendo aquí en la finca, un poco nuestro estilo de vida, estad atentos a los próximos vídeos.